Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos al primer video de Omar Racing. Para inaugurar este canal, seleccioné la entrevista que pude realizar hace pocas semanas al periodista de automovilismo y ex piloto de carreras ecuatoriano Jean-Pierre Michelet como parte de mis prácticas preprofesionales que hice en el medio digital G Sports. Muchos de ustedes no conocen a Jean-Pierre Michelet, pero él es una de las voces autorizadas en la opinión del automovilismo en el Ecuador, especialmente en lo que tiene que ver a Fórmula 1. Él sabe muchísimo de esto, sabe mucho, sobre todo porque fue piloto de autos Fórmula, sobre todo la Fórmula Scorpio que compitió en Ecuador en la década de los 90. Y justamente por la época de 1990 a los años 2000, Jean-Pierre y su padre Pascal transmitían las carreras de Fórmula 1 por los canales de televisión abierta en el Ecuador. No voy a dar los nombres porque no vaya a ser que me cobren. Así que gracias a ellos y con mi familia aprendimos y nos enamoramos de este deporte en gran parte gracias a sus voces que resonaban y sonaban muy fuerte en la tele. Así que espero que disfruten de esta entrevista tanto como yo lo hice. De verdad fue para mí un honor y nunca terminaré de agradecer a Jean-Pierre por la apertura y el cariño. Así que también le logré entrevistar a su hijo a Philippe Michelet, que es campeón nacional de karting del 2019. Así que es bueno formar parte también del cariño de los Michelet que tanto han hecho por el automovilismo ecuatoriano. Así que disfruten de este video sin más preámbulos. Y por cierto, antes de despedirme y dejarles con la entrevista en sus manos, en sus oídos, no olviden de suscribirse y darle clic a la campana para recibir todas las notificaciones de los próximos videos que están por venir. Así que no se pierdan de Omar Racing y sean bienvenidos y disfruten de este espacio y de la entrevista. Adiós. No, gracias a ti por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder dialogar. Y bueno, pues también para ti, aunque ya estamos terminando enero, es impresionante cómo vuela el año. Un feliz año y para todos quienes nos escuchan. Y estoy a las órdenes para cualquier inquietud, sin duda. Perfecto, muchísimas gracias, Jean-Pierre. Yo quisiera hacerle una pregunta que tal vez para iniciar un poquito el panorama al que nos vamos a adentrar. Quiero preguntarle, Jean-Pierre, ¿por qué se le puede considerar al automovilismo como deporte? Porque muchas personas piensan que el automovilismo no podría ser deporte porque prácticamente la mayoría o la mayor parte del trabajo que hace lo hace el auto, ¿no? Lo hace la máquina. Pero también hay otras cosas que el No, piloto, que depende del piloto. Entonces, ¿por qué básicamente, por qué se le considera al automovilismo como un deporte más? esta es una excelente pregunta, es una excelente pregunta y voy a empezar respondiéndote con lo siguiente. Justo la semana pasada, Bob Varsha es un viejo, pero viejo en el sentido, bueno, tiene sus años también, comentarista de Fórmula 1 en Estados Unidos. Él empezó en ESPN y él justamente hizo un video en el que explica, y él dice en su video, que los pilotos de Fórmula y sobre todo los de Fórmula 1, que la Fórmula 1 es el deporte más exigente físicamente hablando. Y claro, tú dices lo que acabas de decir, pero ¿cómo puede ser posible si el piloto está sentado, no está haciendo nada, solo manejando el volante y punto? Y la verdad que no es así. Es impresionante el desgaste que te genera manejar un auto de carreras de por sí. Empecemos por el hecho de que un auto de carreras tiene una suspensión sumamente dura. Entonces, el traqueteo y el esfuerzo físico que hace el piloto para mantener un auto sobre la pista, porque no hay suspensión, o sea, la suspensión es muy dura, no rola, no fleja, sino que el auto está todo el tiempo, por decirlo de alguna forma, rebotando, que no es realmente lo que sucede, pero en cada curva hay que pelearle al auto. Y eso exige un desgaste físico impresionante, en que incluso tienes que muchas veces, sobre todo cuando manejas autos Fórmula, karts, tienes que hasta aguantar la respiración para soportar el ajetreo que tienes,
y además que físicamente, o sea, ya en el cuerpo, pues te estropea muchísimo. Te puedo decir que incluso este año que competimos el campeonato provincial de karting en Guayaquil, este año y el año anterior con mi hijo Philip, él decía que es la pista más dura en la que le ha tocado competir, porque es extremadamente exigente. Hay pilotos este año hubo 2 que se fracturaron costillas, y sale con moretones por todo lado, en la cadera, las piernas, la espalda, por lo exigente que es la pista y lo duro, lo que te maltrata. Entonces, si tú no estás bien físicamente, hay pilotos que se retiran. Tuvimos este año en Guayaquil pilotos que no pudieron girar 50 vueltas a la manga porque se agotaban, tanto físicamente, muscularmente hablando, como aeróbicamente. Entonces, ¿por qué se da esto? Primero, por lo que acabo de decir, es decir, tú estás peleando con un auto que es súper duro en suspensión, que tienes que pelearlo y llevarlo, con un agarre y una sustentación muy fuerte, con las llantas de slicks, no solamente que no tienen labrado para tener más superficie de caucho sobre el asfalto, sino que además están hechos de un compuesto de caucho que es sumamente adherente, entonces el auto se pega como chicle. Y eso hace de que necesites más fuerza y más aguante y más resistencia aeróbica para poder llevar el kart o el fórmula o el auto de carreras a su límite. Y hoy en día, y en los fórmulas, por ejemplo, en la Fórmula 1, con el tema aerodinámico, con la carga aerodinámica que cada vez es más y más y más fuerte, la carga aerodinámica lo que hace es que el auto cada vez sea más rápido en curvas. Al ser más rápido en curvas, tienes que enfrentar fuerzas G. Y en Fórmula 1 están llegando ya a experimentar 6 fuerzas G. 6 fuerzas G es 6 veces el peso del cuerpo. 6 veces aguantar el peso de la cabeza. Los pilotos de Fórmula 1 tienen, y no solo de Fórmula 1, los pilotos de Fórmula 2, de Fórmula 3, tienen los músculos del cuello más fortalecidos de todos los atletas del mundo. Nadie tiene los músculos del cuello como los tiene un piloto de Fórmula 1. Y basta verle, si tú le ves de frente a un piloto de Fórmula 1, Fórmula 2, vas a ver que el ancho del cuello es prácticamente del mismo ancho que la cabeza, de lo fuertes que son y de lo desarrollados que son los músculos del cuello para justamente aguantar en las aceleraciones, en la frenada. Frenan con frenos de carbono que bajan de 360 a 60 kilómetros por hora en cuestión de 70 metros. Entonces los ojos prácticamente se te salen en la frenada, gracias a los frenos de carbono, a la aerodinámica también. Entonces, si tú no tienes fortalecido toda esta parte, simplemente no aguantas. Y para eso tienen un entrenamiento especial los pilotos de Fórmula 1. Y no solamente la cabeza, es todo el cuerpo el que está soportando 3, 4 Gs en una curva a 280 kilómetros por hora. Por darte un ejemplo, la parabólica en Monza, en Italia. Esas curvas matan a los pilotos, físicamente hablando. Ahí tú puedes ver, hay una foto que es la puedes encontrar seguramente en internet. Hay una foto que es bien, o sea, que llamó mucho la atención, es Mika Häkkinen, 2 veces campeón del mundo, en el Gran Premio de Brasil, no recuerdo qué año, pero debe ser 98, 99, 2000, por ahí, en que la particularidad del circuito de Interlagos en Brasil es que se corre en sentido antihorario. La gran mayoría de los circuitos son en sentido horario, entonces los músculos están más acostumbrados a girar o a negociar curvas a la derecha, porque en sentido horario la mayoría de las curvas son a la derecha, en sentido antihorario es al revés, son a la izquierda. Y justamente Interlagos tiene esa subida que es la última parte del circuito, que están a fondo y son 2 curvas seguidas a fondo, y ya en la parte final de la carrera, Mika Häkkinen está con la cabeza totalmente caída, o sea, hace un ángulo recto prácticamente entre el cuello, el cuello y el tórax, digamos, y su cabeza, porque ya los músculos no le dan, no le aguantaban ya. Y eso le ha sucedido a muchos pilotos en muchas ocasiones. Cuando corren en sentido antihorario, sobre todo en circuito, en la parte inicial del campeonato, les afecta, porque no están tan bien preparados como al final de la temporada, en que ya llevan corriendo y obviamente van fortaleciendo. Entonces, esa es
otra de las razones por las cuales físicamente un piloto de Fórmula 1 es un atleta. Y finalmente están las altas temperaturas. Y ahí incluso los pilotos yo lo viví. Yo viví esa experiencia en Sebring, en Estados Unidos, cuando corres en autos a cabina cerrada, en que llegas a tener con una temperatura ambiental muy alta. Sebring se corre en marzo, pero a veces nos tocó en el año 95 un frente de calor muy fuerte y a mí me tocó subirme al mediodía con una humedad casi del 100%, lo cual hacía que dentro de la cabina teníamos 60 grados de temperatura. ¿Sabes lo que es 60 grados? Es un turco, es un baño turco, es un sauna, con una deshidratación absurda y sin líquido, pues simplemente no puedes correr porque necesitas hidratarte. Incluso en Estados Unidos tienen los cascos con mangueras y agua fría que circula para tenerlos frescos. Nosotros no teníamos eso. Entonces, en ese caso, ahí si no estás bien aeróbicamente, en resistencia, simplemente no terminas. Y yo me agoté mucho, la verdad. O sea, bajaba prácticamente desmayado del carro, sobre todo en ese primer turno. Entonces, no sé si con eso te estoy respondiendo a la pregunta, pero definitivamente no es, cuando manejas un auto de carreras, no es solo sentarse y llevarlo, no. Es definitivamente un trabajo físico extraordinario. Y hay que decirlo también, afortunadamente, los pilotos de Fórmula 1 sí tienen una pequeña ayuda, que es que la dirección no es hidráulica, pero sí eléctrica y es más suave. A diferencia, por ejemplo, de lo que sí tienen que enfrentar los pilotos de Fórmula 2, por ejemplo, ellos sí tienen la dirección directa, en que es pesadísima. Entonces, pero claro, las carreras de Fórmula 2 son más cortas que las de Fórmula 1. Pero antes en Fórmula 1, además tenían este agravante de que la dirección no era asistida. Entonces, aún más se desgastaban, pero eso en cambio se ha visto compensado o agravado, más bien dicho, por la carga aerodinámica que cada vez es más fuerte en un auto de Fórmula 1. Por lo tanto, la velocidad en el paso por curva es cada vez más alta y por lo tanto el cuerpo sufre muchísimo este tema de las gravedades, en que el piloto incluso tiene que aguantar la respiración y el desgaste aeróbico es tremendo, la deshidratación es tremenda. Entonces, eso explica por qué un piloto de carreras, un piloto de Fórmula 1 es un verdadero atleta. Y este Bob Varsha, como te decía al principio, hace un análisis, invito a que lo vean, debe estar en YouTube el video. Él explica justamente y él dice, por esto, un piloto de Fórmula 1 es el mejor atleta del mundo, más que un futbolista, más que un piloto de motocross, que para mí son los que más se exigen físicamente, y los jugadores de hockey sobre hielo, porque nunca paran. Ellos están en constante movimiento, no hay pausa. Pero ahora resulta que también un piloto de Fórmula 1 es uno de los, o ser piloto de Fórmula 1 es uno de los deportes más exigentes físicamente hablando. Y de los circuitos que usted decía que son en contra de las manecillas del reloj, tenemos, a ver, por supuesto, a Interlagos, a Imola, el circuito de Turquía también, que son muy Son muy apreciados pocos. también por el público, ¿no? ¿Perdón? Sí, pero son muy pocos. Entonces, en esa curva, por ejemplo, en Turquía, hablando del circuito de Turquía, hay la famosa curva 8, que son 4 curvas en una, 4 puntos de corte, en que la curva a la izquierda, durante casi, me parece que son 5 o 6 segundos, el piloto está sobre las 5 Gs, aguantando 5 Gs, porque es rapidísima. Imagínate lo que tienen que aguantar esos músculos del cuello para que la cabeza no se venza por el peso. Claro, por supuesto, y son casi 2 horas y no más de carrera, ¿no? Es un Máximo esfuerzo 2 físico horas. muy grande. Máximo 2 Claro. horas. Uno de los grandes premios, quizás el más exigente hoy por hoy. Bueno, había el de Malasia por las altas temperaturas, la humedad, aunque ya no está en el calendario, y el otro es Singapur. Singapur porque son 2 horas, si bien es en la noche, pero con mucho calor, y son 2 horas de carrera en un circuito larguísimo en que frena, acelera, no tienen descanso, no hay rectas de descanso, los mata físicamente, y si no estás bien preparado, simplemente
O terminas muy lento o no terminas. Por eso tienen que estar muy bien preparados. Sí, y recuerdo también que en el momento tal vez de un desmayo, recuerdo también del momento en que Nigel Mansell, por ejemplo, se desmayó al final de una carrera empujando. Bueno, ese es un excelente, sí, el Gran Premio de Dallas 1984, en que Nigel Mansell se quedó sin gasolina a pocos metros de cruzar la meta, y fue en junio, mes de junio en Estados Unidos, un calor y una humedad terrible, y él se baja a empujar el auto para poder cruzar la línea de meta y se desmaya, ¿no? del agotamiento. Eso es un muy buen ejemplo también. Sí, Pese a sí. que en ese entonces la carga aerodinámica, la adherencia de los neumáticos no era la que tenemos hoy, pero de todas maneras, o sea, es más o menos lo mismo. Ahora quisiera hablar, ya estamos hablando un poquito de la preparación, pero quisiera saber cómo se prepara el piloto. Eh, ya estábamos hablando de la parte física, pero también quisiera hablar de la mental. ¿Cómo es esa intimidad tal vez de un piloto de carreras en cualquier disciplina, en cualquier categoría del automovilismo? ¿Y cómo es esta preparación, sobre todo psicológica, en momentos previos a la competencia? Y la relación con los pilotos, los otros pilotos, ¿no? Bueno, es como en todos los deportes, es como en todos los deportes, la cabeza gobierna mucho, como lo decía Rafael Nadal, en el tenis el 70% es la cabeza, en el automovilismo es lo mismo, en el fútbol es lo mismo. Tú ves que un goleador, un número 9 en el fútbol, empieza a fallar goles, pierde confianza y se fregó, y a veces terminan hasta en la banca porque no es que se olvidaron de jugar, es simplemente que la cabeza no acompaña, empiezan a presionarse, los nervios los traicionan, y en un piloto de carrera sucede exactamente lo mismo. Quizás un poco menos en el sentido de que, bueno, en el fútbol tú tienes a los espectadores en un estadio que te están gritando, también eso influye más. Cuando tú estás sentado en un carro, bueno, tú no escuchas afuera, pero siempre vas a tener la presión de la prensa, la presión del equipo, la presión por todo lado. Por eso se dice que ser piloto de Ferrari, por ejemplo, no todos pueden, y cuántos han fracasado. ¿Por qué Ferrari no tiene pilotos italianos? Porque al ser italianos sufren tanto con la presión de la prensa italiana, de los tifosi, porque Ferrari es una religión en Italia. Entonces, no importa el piloto que maneja, tiene que ganar un Ferrari. Y si el piloto es italiano, tiene más presión. Y desde Iván Capelli en el año 91, 92, Ferrari no ha tenido un piloto italiano, salvo Nicola Larini, que hizo un reemplazo de Joan Alesi en el 94, pero, o también Luca Badoer, un reemplazo también de cuando Felipe Massa tuvo su accidente, pero han sido reemplazos. Pero un piloto oficial italiano, Ferrari no los considera, justamente porque les cuesta muchísimo lidiar con la presión. Entonces, definitivamente que esa preparación psicológica ya es una cuestión de uno, ¿no? Y hay pilotos mentalmente muy fuertes. Mira, un Max Verstappen es intratable, intocable mentalmente. Un Michael Schumacher, un Ayrton Senna, un Fernando Alonso. Son pilotos que mentalmente son muy fuertes y eso hace que marquen una diferencia. Hemos visto que Sebastián Vettel era un piloto impresionante y sigue siéndolo, no es que haya dejado de ser. Bueno, que ya está un poco más maduro, pero no por nada fue 4 veces campeón del mundo, pero sufrió en Ferrari, sufrió mucho y por eso decayó en su performance en los últimos, diría el último año, todos esos errores que cometió uno tras otro en 2019, perdió el título 2018 que lo tenía también por un error pendejo y eso psicológicamente lo acabó. Entonces, si tú no eres mentalmente fuerte, que ya inicialmente va con tu personalidad, y después es la confianza que tengas en ti mismo, ¿no? Lo preparado que estés. Hablábamos del estado físico. Si no estás bien físicamente, eso automáticamente influye en tu rendimiento. Lo primero tienes que estar bien físicamente para saber que eso no te va a afectar. Porque si físicamente sabes que puedes fallar, automáticamente vas a fallar, porque la mente está pensando, y si me canso, y eso empieza a perjudicar tu conducción también. Entonces son muchos factores, pero la base está en el carácter que tú tienes, en la confianza y seguridad en ti mismo,
Y claro, en carrera, en la pista, fuera de la pista, hay mucha guerra psicológica, ¿no? Un comentario en la prensa, un dardo de un piloto a otro, a unos les afecta más, a otros les resbala. La presión en carrera, por ejemplo, Damon Hill, campeón del mundo 1996, era un piloto muy rápido. Él empezó sin hacer karting y llegó tarde a la Fórmula 1, sobre los 30 años. Y logró ser campeón mundial, pero él tenía el problema que cuando él se la disparaba adelante, arrancaba y se iba al frente, no pasaba nada, era intratable. Pero cuando tenía a alguien atrás, tendía a cometer muchos errores. Entonces, ahí te das cuenta que, bueno, talentoso y lo demás, pero la cabeza no le ayudaba en ciertos momentos. O sea, en el mano a mano, en los duelos, se equivocaba mucho. Le costaba lidiar con la presión en carrera cuando tienes a alguien que te respira en la nuca, ¿no? Entonces, todo eso influye y todo está en cómo tú estás y a veces sí necesitas apoyo psicológico, ¿no? O sea, Román Grosjean en ese año que a cada rato cometía errores en la partida, tuvo que tener un psicólogo deportivo, que muchos lo tienen, justamente para que mantengan la moral arriba, la confianza en sí mismos. También mucho tiene que ver el entorno del equipo. Como Alain Prost decía y dijo siempre, en un equipo siempre hay un piloto favorito o preferido. No es en el sentido de que le van a dar mejores o más cosas. No, eso no sucede en Fórmula 1 y escuchamos siempre, no, que al fulano le dan más y le dan un mejor carro que al compañero. No, eso no pasa. Pero lo que sí pasa es que internamente en el equipo siempre hay preferencia hacia un piloto. Eso al piloto preferido le da fortaleza mental y al piloto que no es preferido, en cambio, lo bajonea. Es evidente. Y eso es lo que sucede ahora, que está sucediendo en Red Bull. Eso pasó con Verstappen. Verstappen es un monstruo. Y Gasly, siendo un monstruo de pilotos, mentalmente no estuvo a la altura. Claudicó. Le acaba de pasar lo mismo a Alexander Albon. Vamos a ver ahora cómo le va a Checo Pérez. Me quedan mis dudas. Sabemos que Checo es muy rápido, pero si su mentalidad, su mente no está fuerte, como le pasó en McLaren el año que estuvo, el único porque lo despidieron, si no está fuerte, va a ser otra víctima de Max Verstappen, como fueron todos los coequiperos de Michael Schumacher, por ejemplo. Barrichello el más fuerte, pero igual. Todos sabían que el preferido en el equipo es Schumacher, entonces eso ya de entrada pues te bajonea, no estás al 100% porque no tienes la confianza total del equipo. Eso también afecta. Entonces son muchos factores sobre los cuales un piloto tiene que tratar de blindarse, ¿no? Unos pueden mejor que otros, unos pueden más, otros menos. De eso depende también, más allá del talento. Estaba pensando en la situación de Verstappen y Gasly, ¿no? En el 2019 Sí, viste Gasly tuvo que bajar al equipo a Toro Rosso en ese momento y a fin de año logró... Pero mira lo que hizo, lo que está haciendo Gasly, lo que hizo el año pasado en Toro Rosso, es espectacular. O sea, ese es el Gasly que todos conocemos y por qué barrió en la Fórmula 2 cuando llegó. Pero mentalmente no tuvo la fortaleza para poder enfrentarse a un Verstappen que es un perro de presa, ¿no? O sea, y lo afectó muchísimo. Entonces, vuelve a Toro Rosso y vuelve a hacer ese Gasly impresionante, al punto que ganó una carrera que nadie esperaba en Italia el año pasado. Entonces, veremos si es que... Yo no creo que Gasly regrese a Red Bull, pensaría yo, compañero de Verstappen, pero quizás en otro equipo, no lo sé, yo dudo. En todo caso, Red Bull con el piloto que es Max Verstappen, si tiene que también un poco aceptar que va a ser difícil que tenga un número 2 cercano a lo que es Verstappen. Lo tuvo en Ricciardo y Daniel Ricciardo se fue porque se dio cuenta que cada vez le costaba más ganarle en la quali y ganarle en carrera a Max Verstappen. Es el que más cercano ha estado. Pero también esos eran los primeros años de Verstappen. Hoy por hoy te aseguro que Verstappen le mete 3-4 décimas en clasificación a Ricciardo y en carrera Ricciardo no lo sigue. Entonces, también esa es una de las razones por las cuales Ricciardo sabiamente se abrió y ahora sigue siendo ese gran piloto y
y mimado en cualquier equipo. Si se quedaba en Red Bull, también se iba a afectar mucho frente a la superioridad que tiene Verstappen por su talento, su juventud y su cabeza, indudablemente. Cómo olvidar también cuando se chocaron los dos en Bakú, ¿no? Una locura. Claro. Ahora, quisiera saber un poquito de los inicios para poder llegar a la máxima categoría. Quisiera que hablemos ahorita un poco más del karting y un poquito también de la historia del karting. ¿Cómo llegó el karting al Ecuador, Jean-Pierre? El karting, el pionero del karting fue mi padre, Pascal Michelet. Él fue el primero que trajo un kart al Ecuador en el año de 1973, un chasis Margay con motor Macolo que lo trajo al hombro de Bogotá, Colombia. Él fue invitado a una carrera por parte de Alfonso Cucalón, amigo hasta el día de hoy. Lo invitó a correr en Colombia, en Bogotá, y se quedó enamorado del kart. Compró ese rato el kart y lo trajo como equipaje acompañado al Ecuador. Y las primeras vueltas se dieron en el estacionamiento de lo que era en ese entonces como era el Centro Comercial Iñaquito, el CCI. Ahí empezó la historia del kartismo en el Ecuador. Después se formó el Quito Karting Club, creo que en el año ya 74. Y bueno, de ahí para acá ha tenido sus subidas y bajadas en el desarrollo. Pero indudablemente esa es la mejor escuela que puede tener un piloto, es iniciar en el karting. Y de ahí ya tú te vas dando cuenta si tienes el talento o no para seguir en las categorías superiores. Hoy en día te diría que el kartismo es lo que mejor está en nuestro país como automovilismo deportivo. Por primera vez en la historia, 3 de los 4 clubes se unieron, me refiero al Quito Karting Club, al Guayaquil Karting Club también y al Loja Karting Club, no sé cómo se llama exactamente, del Austro más bien, porque en el Austro está incluido Loja y Cuenca. Entonces los 3 clubes están unidos en reglamentos, motores, tipo de motor, marca de motor, que es el Yami X30, que además son sorteados en cada carrera, lo cual te da absoluta transparencia de lo que estás corriendo. Ya no es esa guerra de chequeras de que necesito para ganar comprar el motor de fulano de tal preparador en Arizona, Estados Unidos, que te cuesta $6,000, $7,000, ¿no? El gran defecto del automovilismo y sobre todo en las categorías formativas es el problema del dinero, la guerra de chequeras. Entonces las categorías formativas tienen que ser de alguna manera una monomarca, en donde todos tengan las mismas posibilidades y sea el que mejor maneja y el que mejor calibra su chasis el ganador, no el que más plata tiene para comprarse el mejor motor y que en la recta les pasa como parados a todos, a los demás, y que en las curvas no maneja. Y si es uno un buen piloto con un motor preparado, no lo sigue nadie. Entonces, como te digo, esta unión ha hecho de que, claro, nos cayó la pandemia, lamentablemente, eso retardó un poco, pero bueno, la actividad del karting en la parte final del 2020 fue excelente en Guayaquil, en Quito, en Loja están corriendo ahora y vamos a correr en febrero el Nacional de Karting que correspondería a 2020. Entonces, pero como te digo, todos alineados. Entonces, eso creo que es una gran victoria para esta categoría formativa que definitivamente pues es donde empieza un piloto. Y si tú le das, hoy en día que sobre todo tenemos problemas económicos en que el costo de la vida es alto, de que o sea, todos estamos afectados por lo que ha pasado, pero te están dando una opción que es muy baja en costo. En igualdad de condiciones la tomas, porque hoy por hoy tú estás corriendo en el Quito Karting Club, por ejemplo, estás corriendo por $480, corres la carrera que te incluye el arriendo del motor, porque no es tuyo, el motor es de la organización, te lo sortean, tú lo pones y corres. Puedes comprar un motor, sí, pero para tus entrenamientos privados, si deseas. Si no, el viernes se sortean los motores, ya tienes tu motor, practicas viernes, sábado, domingo, se corre. El que te tocó y además que no se puede volver a repetir un motor durante toda una temporada. Entonces, si por ahí te tocó un motor que no está del todo bien, pues
no te volverá a tocar, le tocará después a otro. Entonces eso definitivamente iguala. Y te decía que dentro de ese valor está el arriendo del motor, un juego de llantas para competir y la inscripción a la carrera. Más barato que eso no se puede. Entonces es muy atractivo y eso hace de que pues empecemos a tener ya nuevos pilotos en el karting, incluidos nosotros, que empezamos hace 2 años con mi hijo Felipe. Como estábamos hablando también, que por supuesto, lo mencionó también Jean-Pierre, que el karting es un deporte de iniciación, pero también en estas categorías compiten adolescentes, en el caso de Philippe también, y adultos, por supuesto. Pero en este caso, sobre todo de los adultos, este es un trampolín, el karting es un trampolín para conseguir apoyo, para competir en otras categorías. Sí, claro. Sí, pero es algo, o sea, pero depende de dónde te toque nacer. Si naciste en Europa y estás corriendo y eres muy bueno y corres con el apoyo de Tony Kart, por ejemplo, que busca superpilotos de karting, que si yo, pues la cosa se te facilita un poco, pero siempre, normalmente, pues en las categorías promocionales, karting, que después saltas a la Fórmula 4, pues una Fórmula Renault también, una Fórmula Fórmula Ford en Inglaterra, una Fórmula Barber Dodge en Estados Unidos. De ahí, teóricamente, saltas a la Fórmula 3, a la Fórmula 2, a la Fórmula 1, eventualmente, pero esa es más o menos la escalera que tienes que seguir. Pero salvo que seas un fenómeno, como lo fue Lewis Hamilton, que tuvo apoyo de McLaren desde los 12 años, como ha sido el propio Verstappen, como ha sido Sebastián Vettel, todos estos genios, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, que son genios, o sea, que son los Pelés del automovilismo, son los únicos que realmente gozan de un apoyo desde muy jóvenes. Pese a que, bueno, Red Bull ahora tiene su academia de pilotos jóvenes, Ferrari tiene lo mismo, Mercedes igual, pero claro, para llegar a que ya te vean estas marcas, tienes que haber hecho karting, tienes que haber hecho algunas cosas, y si eres un excelente piloto, pero no de la talla que te estoy diciendo, de estos fenómenos, pues normalmente tienes que gastar mucho dinero propio para poder llegar a pensar en llegar a Fórmula 1. Entonces, o tienes buenos auspiciantes, que en Europa sí los hay, que apoyan, o te toca poner de tu bolsillo, que eso es lo que le sucede a todos los pilotos latinoamericanos y de cualquier otra parte del mundo. Quizás en Estados Unidos un poco menos. Pero la inversión es fuerte, o sea, poder llegar a ser un piloto profesional, para ello sí necesitas inversión. Y en nuestros países tener un apoyo, por decirte, a mí me encantaría. Mi hijo Philippe realmente ha resultado muy bueno en el karting. Es muy difícil ganarle hoy por hoy. Y me encantaría poderlo llevar a Europa, una Fórmula 4. Pero una temporada de Fórmula 4 en Europa te cuesta $500,000, $400,000, $500,000. Y después una de Fórmula 3, $800,000. Fórmula 2, $2,000,000. Entonces, a ver qué pasa, ¿no? Eso en nuestro país, o auspicio para financiar eso y cubrir esos valores, no existe. Acá no existe eso. Entonces, tendrías que ir a Europa, gastar allá, ver cómo te va, si tienes un poco de suerte. Hay muchos de tu mismo nivel y tienes que realmente sobresalir para que las empresas se fijen en ti y pongan dinero a tu favor. Es complicado. Por eso se ven tan poquitos pilotos latinoamericanos, ¿no? Jean-Pierre, ¿cómo es el apoyo de los sectores, sobre todo público y también privado, para este deporte? Pues yo le estaba poniendo un ejemplo de Juan Manuel Correa, ¿no? Que él es un piloto nacido en Ecuador, pero Juan Manuel compite con bandera estadounidense. ¿Qué hace falta para que los pilotos ecuatorianos y latinoamericanos lleguen lejos? Pero ¿qué hace falta para que los pilotos latinoamericanos y por qué no también los ecuatorianos lleguen a Fórmula 2, como lo hizo Juan Manuel Correa, y lastimosamente por el accidente en Spa-Francorchamps no logró llegar a competir en Fórmula 1? ¿Qué es lo que hace falta? Dinero.
Eso es todo, dinero. Tener el soporte, el apoyo económico para lograrlo. Y un poco de suerte, porque también la necesitas. Entonces, no es más que eso. Y lo que tú dices, ¿por qué no salen tantos pilotos latinoamericanos? Porque no tienen los medios económicos para hacerlo. ¿Desde hace cuánto tiempo no tenemos un piloto argentino? Por decirte algo. Después de 30 y qué, 40 y ya no me acuerdo cuántos años son, ya no hay piloto brasileño en Fórmula 1. Fíjate. Que no han salido esos fenómenos que arrancaron con Fittipaldi, Piquet, Senna, después, bueno, Barrichello, Massa, y no hay. Sete Cámara, ya Red Bull le quitó el apoyo porque no llega al nivel que se espera. Entonces va mucho por ahí. Talento ha existido. Acá hemos tenido pilotos, mira, el mismo Pato Larrea, se la jugó, pero siempre poniendo dinero. Corrió en Estados Unidos, corrió la Fórmula Renault en Estados Unidos también, se fue a la Argentina, pero siempre arañando presupuesto, no pudiendo terminar las temporadas por falta de dinero. Entonces, siempre el tema dinero va a ser la limitante más grande. En el caso de Juan Manuel Correa, bueno, él ha tenido la suerte de venir de una familia muy pudiente en donde han podido, pues, costear lo que cuesta competir desde las categorías promocionales. Claro, tuvo un campeonato mundial también en karting, el único ecuatoriano. Y tú decías, corre con bandera norteamericana. Justamente, ¿por qué lo hace? Bueno, él tiene la nacionalidad porque su padre nació en Estados Unidos. Pero él nació acá y creció acá. Y hizo sus primeros pasos, sí, en karting, en el automovilismo acá, en el cartódromo, 2 hemisferios de la mitad del mundo. Pero, ¿por qué él pone la bandera americana? No es porque es un antipatriota y no quiere a su país, no, todo lo contrario. Pone porque es más fácil buscar auspiciantes. ¿Y qué es lo que se buscaba con Juan Manuel Correa? Te lo voy a decir en pocas palabras. Estados Unidos hace muchos años no tiene un piloto en Fórmula 1. Incluso en la Fórmula Indy, si tú te das cuenta, la Fórmula Indy son muy pocos los pilotos norteamericanos que se destacan. Es más, la mayoría y los que andan en punta son extranjeros. Entonces, en Estados Unidos también han llegado al punto de que quieren sacar un piloto norteamericano. Para Fórmula 1, el que estaba llamado a ser piloto representante de Estados Unidos era Joseph Newgarden, que ha sido campeón ya en la Fórmula Indy como norteamericano el año antepasado. Pero a Joseph Newgarden no le interesaba ir a la Fórmula 1. O sea, dijo que no le interesa, no le llama la atención la Fórmula 1. Entonces empiezan a regresar a ver a todo lado y, bueno, ¿quién puede ir a Estados Unidos, de Estados Unidos a correr en Fórmula 1? ¿Por qué? Porque no te olvides que la Fórmula 1 ahora le pertenece a Liberty Media. Liberty Media es un consorcio norteamericano. Entonces a ellos les interesa que haya un piloto gringo, un piloto norteamericano en la Fórmula 1, más que a nadie. Entonces, si a Joseph Newgarden no le interesa, regresan a ver y no hay más, el otro es, ¿quién? Juan Manuel Correa. Entonces, en eso justamente estaba, digamos, el prospecto para que Juan Manuel pueda llegar a Fórmula 1 y sucedió lamentablemente lo que sucedió. O sea, él sí ha tenido que invertir, su familia ha invertido en él, pero él ha demostrado que tiene condiciones. Lamentablemente, este segundo año, que debía ser su año, para ver si definitivamente se iba a Fórmula 1 o no, pues ya sabemos lo que pasó. Entonces, todo será siempre una cuestión de dinero. Hablabas de Tatiana Calderón. Tatiana Calderón viene de una familia millonaria. A ella le ponen el dinero y algo le auspician porque es mujer y eso siempre jala. Pero nada más, ella no tiene el talento. Juan Pablo Montoya, bueno, es una situación bastante particular porque bueno, era un fenómeno. Lamentablemente su cabeza no le acompañó. Él no fue campeón mundial por su cabeza. Deschavetado, como se dice vulgarmente, pero de que era un piloto extraordinario, era un piloto extraordinario. Yo tuve la oportunidad de correr 2 veces las 6 horas en Bogotá con él y créeme que yo andaba muy bien, pero Juan Pablo Montoya estaba en otro nivel, o sea,
era un fenómeno. Y su padre, consciente de eso, pues hipotecó hasta su casa para pagar y que su hijo compitiera. Y si tú haces, yo hice alguna vez una comparación de la trayectoria, porque Juan Pablo Montoya y Kimi Räikkönen se juntaron en McLaren. Y tú comparas la trayectoria de Juan Pablo y de Kimi Räikkönen y los dos llegan a ser compañeros en McLaren, es impresionante. O sea, todo lo que tuvo que correr, por todo lo que tuvo que pasar Juan Pablo Montoya para llegar a Fórmula 1, es una locura. Todo lo que corrió es impresionante, todas las categorías, carreras y todo lo que tuvo que ganar para ganarse un puesto en Fórmula 1, es increíble. En cambio, Kimi Räikkönen es todo lo contrario. Kimi Räikkönen corrió solamente 23 carreras entre Fórmula Ford y Fórmula Renault en Inglaterra, y de ahí saltó directo a la Fórmula 1. Es el único piloto que fue recibido con condición 4 carreras para demostrar que podía estar en Fórmula 1 antes de que le dieran la superlicencia. Y bueno, ya sabemos lo que hizo Kimi Räikkönen después. Pero a lo que voy es la comparación de la trayectoria de dos pilotos con talentos muy similares, pero el uno nacido en Latinoamérica, en Colombia, y el otro nacido en Europa, en Finlandia, que tienen una tradición automovilística impresionante. Ahí tienes la respuesta a qué es lo que se necesita. Dinero. Juan Pablo logró llegar, ya te digo, por todos los esfuerzos de su padre y por el extraordinario talento que tenía, pero le tocó demostrarlo en N cantidad de categorías y en N cantidad de carreras para que le dieran una oportunidad en Fórmula 1, que a la final le dieron, y yo creo que honestamente la desperdició. Recuerdo la agresividad que tiene Montoya al manejar, sobre todo en Fórmula 1, son famosos las carreras que tuvo, sobre todo con Michael Schumacher. Cometía muchos errores. Sí, sí. Entonces, bueno. Pero bueno. Jean-Pierre, para finalizar ya la entrevista y agradecerle por todo el tiempo que me ha brindado en una riquísima entrevista, quiero preguntarle, sobre todo en las categorías de karting y en otras categorías de evolución de un piloto, pero ¿qué hace falta para que el automovilismo tal vez resurja en Ecuador? Puede ser en la parte del periodismo, de los medios. ¿Qué hace falta para que esto tal vez vuelva a lo que era antes? Tal vez en los 80s, 90s, que había muchísima transmisiones, sobre todo también. Y también es primordial un apoyo estatal para que el automovilismo tenga una buena aceptación también entre la gente. ¿Qué es lo que hace falta? Buena dirigencia. Es el problema del automovilismo ecuatoriano. Y te diría que todo el deporte ecuatoriano en general, su talón de Aquiles es la falta de buenas dirigencias. Y en el automovilismo, pues lamentablemente, esa es la razón fundamental. Cuando los intereses personales están sobre los intereses comunes de la disciplina, todo se va al diablo. Y eso es lo que ha pasado en el automovilismo. Lamentablemente, fíjate, y esto lo tengo que decir con pena, nosotros, y digo nosotros porque yo estuve involucrado, luchamos por tener finalmente la Federación Ecuatoriana de Automovilismo por muchos años. Aquí en el Ecuador había hasta federación de cricket, de esgrima, pero no había de automovilismo, porque ANETA, cuya razón de ser no eran las carreras automovilísticas, sino el touring, el turismo y etcétera, pues se adueñó por tantos años digamos, del automovilismo deportivo, haciéndole mucho daño, porque todo el dinero que entraba a ANETA, sobre todo en los últimos años, todo el dinero que entraba para el deporte como tal, ANETA lo utilizaba en otras cosas, que no era exactamente en las carreras. Además, que ANETA se dedicaba a organizar carreras cuando en realidad lo que tenía que ser es el ente rector. La federación lo que hace es regular y controlar. Y son los clubes federados los que organizan las carreras. Eso no existía en nuestro país. ANETA quería hacer todo. Finalmente, después de tanta lucha, porque la verdad que se valían de todo para que esto no sucediera, se logró finalmente, como digo, hace cuántos años son ya, pues 2013 será, 2012, 2013 se logró finalmente tener ya la federación. El presidente de la federación era, y como no podía ser de otra manera, Juan Espinosa, que
que había estado a la cabeza de todo el movimiento de conseguir la federación. Incluso a Neta le enjuiciaron, unos líos que son los que te despechan justamente de la actividad. ¿Y qué pasó? Que, bueno, se logró. Juanito estuvo al pie del cañón en la federación, empezó a crecer la federación, empezó a tener credibilidad, se formaron las comisiones, las carreras de Yaguarcocha empezaron a crecer, la presencia de autos y todo, o sea, se estaba haciendo bien las cosas. Yo me iba a encargar incluso de la escuela de conducción, de formación de pilotos y demás, pero lamentablemente Dios se lo llevó a Juanito antes de tiempo. Juanito falleció y desde ese día, nuevamente, por malas dirigencias del automovilismo, entró otra vez en terapia intensiva. Y ahí está. Como te decía, lo único que está funcionando ahora es el kartismo, pero el automovilismo como tal no funciona. Los intereses personales, las guerras de chequeras, llegamos a tener ya a un momento dado casi 12, 13 prototipos en pista, pero después traían uno, otro traía uno mejor y empezaba a despechar al resto, pero no podían ganar. Un prototipo pura sangre cuesta mucha plata y bueno, así sucedió y así es como hoy por hoy yo no sé nada, no sé ni qué pasa en Yaguarcocha porque ese es el otro punto. Lamentablemente la prensa especializada se ha olvidado del automovilismo deportivo. Si hay carreras, ni nos informan qué van a ver y si hubo, ni nos informan qué pasó. Ya no sabemos. No existe cobertura del automovilismo. Para que tengamos cobertura del karting, tenemos que mandar todo, el boletín con las fotos, todo listo, y así todo, poco o nada sacan los medios de comunicación al respecto de la actividad. Entonces ahí es muy difícil poder hacer bien el deporte, poder tener auspiciantes, porque tienes los auspiciantes y la exposición es complicada, aunque hoy por suerte hay las redes sociales y eso sí ayuda. Nosotros, bueno, el apellido Michelet ayuda y para Felipe hemos podido conseguir auspicios importantes de Salud SA, por ejemplo, de Diners Club, de Constructora Verdú, ¿qué más? Bueno, se me escapan ahorita todos los auspiciantes que hemos tenido y hemos podido de alguna manera costear, porque no te da para más, lo que a su vez representa correr cada competencia, o sea, es costoso. Entonces, pero todo está supeditado a la exposición que tengan las marcas. Si no hay exposición, si no hay cobertura mediática, poco o nada puedes hacer. Afortunadamente, como digo, hoy por hoy las redes sociales sí te permiten exponer. O sea, nosotros estamos todo el tiempo entre Felipe y yo, pues, comentando sus competencias, en donde nos preocupamos de la presencia de los auspiciantes y demás, y eso está en las redes, entonces sí justifica la inversión que hacen en él y en sus competencias, en sus carreras. Pero por el lado de la prensa, cada vez la cobertura es menor. Ahora, ellos también pueden decir, sí, pero el espectáculo que nos brindan no es el mejor. Como te digo, hoy por hoy las carreras de karting están espectaculares. Lo que tuvimos el año pasado, tanto en Quito o Guayaquil, fue sensacional. ¿Qué es para el gobierno $500,000 para una temporada de Fórmula 4 en Europa o 800,000 para una temporada de Fórmula 3? No es nada. Pero estamos en un país quebrado. Con $800,000 arreglas, no sé, una escuela que se cae en pedazos, por decir algo. O sea, hay prioridades. Sería fantástico, ¿no? Pero no solo el automovilismo. Aparte del fútbol, ningún deporte en nuestro país tiene apoyo masivo. Richard Carapaz ahora tiene apoyo, pero para ese apoyo ya tuvo que ganar el Tour, el Giro de Italia. Entonces, ahí sí se acuerdan y ahora todo el mundo lo quiere apoyar y lo quiere patrocinar. Pero antes nadie confió en él, salvo allá en España el equipo Movistar, ¿será? Porque en España, en Europa sí se preocupan del deporte y las empresas están cazando a deportistas y las empresas tienen sus equipos de competencia también, ¿no? Es otra historia. Pero acá eso es muy complicado.
Acá tienes que lograr algo para que piensen en ti y te apoyen. Nadie confía y nadie apuesta por ti para ver y lanzarte al ruedo y a ver cómo te va y lograr. Ahora, yo creo que la nueva ley tributaria tiene, ojalá Dios quiera y las empresas lo vean así, tiene que ayudar a los deportistas, porque ahora la nueva ley pues te autoriza a que tú devengues todo lo que es apoyo a deportistas, no paga impuestos. Además tienes, me parece que tienes un crédito tributario doble, es decir, te da muchos beneficios cuando tú estás apoyando al deporte y a un deportista en particular, a la empresa privada. Entonces esto debería ayudar a que haya más apoyo a los deportistas. Pero por parte del gobierno estatal, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. O sea, Venezuela apoyaba el chavismo, apoyaba a Pastor Maldonado. La idea era de que vayas a visitar Venezuela, pero ¿quién va a ir a Venezuela? ¿Quién va a Venezuela con el gobierno que tienen? Y bueno, era la única manera de que Pastor Maldonado, que no era un piloto brillante, pudiese correr en Fórmula 1. Ojalá eso sucediera acá, con algún piloto nuestro, con mi hijo en particular. Pero es muy difícil, por lo que te estoy diciendo, por las prioridades que un gobierno tiene. Pero la empresa privada sí, con una ley que ahora les beneficia a nivel tributario. Esperemos que eso ayude. Esperemos que sí, porque ahí saldrán beneficiados no solamente los pilotos, sino también las empresas, ¿no? Y es importante de que se beneficie al talento, porque eso es lo más importante de todo esto, ¿no? Jean-Pierre, yo le quiero agradecer infinitamente por su tiempo, por sus respuestas. Créame que mi admiración es gigante. Sobre todo en las carreras de Fórmula 1, yo me emocionaba tanto como usted cuando había algún tipo de incidente entre pilotos y siempre estaba yo ahí pendiente de las carreras. Lastimosamente no hay tampoco los canales de televisión ya no lo transmiten de forma abierta. Esto debe ser también por parte de los derechos de televisión, ¿no? Así que, pero bueno. Sí, eso es mundial. La tendencia es pagar para ver, pero de todas maneras aprovecho para pues invitarte. Asumo que me estás siguiendo en Sinfonía de Motores, lo comentaste al inicio, y pues también para difundir. Nosotros estamos bueno, ahorita estamos en pausa hasta que arranque la temporada ya como es debido de todas las disciplinas a partir del mes de marzo, en que volveremos con Sinfonía de Motores en el canal de Vito Muñoz, Vito TVO, que está en streaming, o en TV Cable, canal 15 o 709 en HD. Entonces, ahí seguiremos y pues la Fórmula 1 la analizamos también, dedicamos programa completo de 1 hora a analizar cada una de las carreras desde nuestro punto de vista, con nuestro estilo, y el que ustedes conocieron y pues y que gustaba. Entonces, a través tuyo, pues la invitación a quienes escuchen esta entrevista, pues que no dejen de seguirnos entonces ahora con Sinfonía de Motores. Muchas gracias a ustedes, a ti sí, también. Sí, y a las órdenes, ¿no? Siempre a las órdenes. Nosotros empezaremos con nuestro programa Sinfonía de Motores, me parece que es el 9 o 10 de marzo. Y bueno, les seguiremos contando todo el mundo de la Fórmula 1 y del automovilismo deportivo internacional, el kartismo local también, que le hemos dado mucha fuerza este año, así es que ahí estaremos, esperamos también que nos sigan. ¿Cómo no? Será con un enorme placer. Muchísimas gracias, Jean-Pierre Michelet, ex piloto y también de periodista deportivo del automovilismo, quizá uno, bueno, sí, para mí el más importante del país. Muchísimas gracias, Jean-Pierre, y gracias nos veremos en otra ocasión. Un placer, que le vaya muy bien. Saludos a Philippe también, muchos éxitos. Gracias, igualmente a ti, mucha suerte. Gracias, Jean-Pierre. Hasta luego. Hasta luego.